Est sicut civita sine opibus, castrum sine numeris, coquina sine superlectili, mensa sine civis, hortus sine herbis, pratum sine floribus, arbor sine folis. Así es como comienzo el programa de hoy, con esta cita de El nombre de la rosa, que la da el abad durante su primer diálogo con Guillermo de Baskerville. Más que nada ahorita les traduzco qué significa, y antes que todo les agradezco su audiencia en este 1 de julio del 2021, y les traduzco rápidamente qué es lo que dice aquí, qué es lo que acabo de mencionar. Dice: un monasterio sin libros es como una ciudad sin recursos, un castillo sin dotación, una cocina sin ajuar, una mesa sin alimentos, un jardín sin plantas, un prado sin flores, un árbol sin hojas. Mundus senexi, el mundo envejece. Y bueno, principalmente lo menciono porque pues sobre eso es lo que trata más o menos el libro, esta obra. Voy a entrar con video. A todos los que me estén siguiendo, muchas gracias. A los que se vayan conectando, bueno, pues ahora sí voy a estar hablando sobre este tema, ya no tanto lo que son las apostillas. Voy a bajarle un poquito el volumen a la música. Entonces vámonos con video. Dame un segundito. Ahí estamos. Muchas gracias por estar conmigo este jueves 1 de julio. Nuevamente, bienvenidos. Voy a hablar sobre El nombre de la rosa, como ya se los había comentado. Este tema sí es largo. Este tema realmente no me alcanza un programa nada más para hablar de él. Entonces voy a ir por partes. El libro tiene muchísima información en cuanto a cosas históricas, en cuanto a cosas semióticas, en cuanto a muchos datos que nos va arrojando según la lectura. Por ese lado es por lo que va a ser como que por partes, digamos. Entonces vamos a abordar la primera parte ya de la trama. Y antes de eso quiero agradecer a mis 690 suscriptores que ya tengo, a las personas que me estén viendo. Mando un saludo cordial a todos los que me quieran escribir también. El chat es en vivo, o sea que si quieren escribir algo, yo más o menos cada 5 minutos lo reviso y ya les contesto, o bueno, sugerencias, lo que quieran decir. Ahí voy a estar yo con todo gusto platicando con ustedes en esta sesión de jueves. Qué rápido se fue la semana, honestamente. Y bueno, ahora sí vamos a empezar, ¿no? Hay muchas cosas sobre el libro, sobre las diferencias entre el libro y la película. Como ustedes saben, la película la hizo Jean-Jacques Annaud en 1986, pero el libro es de 1980-81. Y bueno, para empezar, ¿cómo divide Umberto Eco el tiempo, digamos, del libro? Aquí nos tenemos que basar en el hecho de que se divide en 6 días. Van a estar 6 días en la abadía, y que está basado en las horas benedictinas. El protagonista pues es Atzo de Melk, que es un novicio, digamos, de unos 15 años. En la película es Christian Slater, y Guillermo de Baskerville, que es Sean Connery. Él aproximadamente tiene 50 años en la historia, que dicen que ya es muy viejo pues también para la época. Bueno, yo siento que 50 años no es que uno esté tan viejo, pero en esa época sí ya era bastante grande uno. Entonces, esto de Melk viene a colación porque en Melk, en el medievo, Umberto Eco lo toma como una provincia, digamos, me parece que está en Austria, ahí donde había una biblioteca. Una biblioteca que contenía muchos libros de esa época.
Entonces, por eso es el Atzo de Melk. Y bueno, tenemos que dividir el día en las horas que nos marca las horas benedictinas, que son las maitines o vigilae, que es de las 2:30 a las 3 a.m. Después laudes o matutini, que es de 5 a 6 de la mañana. La prima, así se le dice, a las 7:30 de la mañana, que es antes de la aurora, no porque sea la prima. Y la tercia, que es a las 9 de la mañana. Después llega la sexta, que es a las 12 p.m., o sea, digamos a mediodía, que es a la hora en que los monjes están trabajando y en el campo, están trabajando en el campo, y es la hora también de la comida, digamos. La nona, que es entre las 2 y 3 de la tarde. La víspera, que es 4:30 de la tarde, que es la cena de los monjes. Y en el norte de Italia, a esta hora más o menos es cuando está oscureciendo, por eso las 4:30 es la víspera, y la completas, que es hacia las 6 de la tarde, y porque ya que los monjes se acuestan a las 7, entonces más o menos un monje está despierto como desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la noche, es más o menos su horario, y esos son los horarios que se están manejando durante la narración en el libro. Eso no está especificado obviamente en la película, pero en el libro sí. Entonces, el prólogo, hay un prólogo en la novela, que es donde describe a Guillermo, más o menos, por qué va Atzo con Guillermo. Y Guillermo lo describe como un personaje muy interesante, digamos. Es un personaje muy interesante. Él es obviamente de la orden de los franciscanos. Es inglés porque es Guillermo de Baskerville. Ya habíamos comentado que el Baskerville viene por lo de Sherlock Holmes, que en la obra de Sir Arthur Conan Doyle, que es el sabueso de Baskerville. Y Guillermo lo hace por un filósofo también de otra orden. Ahorita les voy a decir quién es. Ya se los había mencionado en las apostillas, ahorita se los repito. Y principalmente ponen como que es un hombre muy atractivo en el aspecto intelectual, digamos. Incluso Atzo de Melk lo menciona como que los hombres jóvenes podrían tener cierta fascinación al conocerlo, obviamente por todo lo que sabe. Y él reflejaba una gran búsqueda de la verdad, que eso es lo que lo impulsa, y que también reflejaba en su expresión cierta incertidumbre y perplejidad, pero más bien era curiosidad, digamos. Y nos estamos refiriendo en el medievo a un hombre que ya era prácticamente el Renacimiento, o sea, él está adelantado a su época. En la película es muy claro cuando lleva sus instrumentos y se ven en la primera secuencia. Y obviamente ya establecimos por qué es el siglo XIV en el programa anterior, que es el de las apostillas, porque ahí ya había más razonamientos deductivos en base a los signos, que es lo que nos va a llevar durante toda la trama, digamos, en el libro. Como les digo, tenía unos 50 años, a lo que al parecer ya era muy viejo para ellos, y durante el camino, que son 15 días los que van hacia la abadía, 15 días se avientan, 2 semanas, y decía Atzo de Melk que en esos 15 días él como que también se echaba unas hierbitas ahí que encontraba en el bosque, y que lo ponían así como que en cierta, no trance, pero sí lo ponía como que con la mirada perdida. Entonces no te especifican cuál es la hierba, solamente dice que esas hierbas son buenas para un viejo franciscano, pero no son buenas para un joven benedictino, ya que Atzo de Melk es benedictino. Ahí comenta también Atzo que llevaba sus máquinas maravillosas, o sea, todos sus instrumentos como para observar las estrellas, sus lupas, sus lentes, etc. Entonces, hay una frase que comento aquí, que comentan, perdón, en el libro, y que voy a comentar aquí, que es que las máquinas son producto del arte que imita la naturaleza, capaces de reproducir no solo las meras formas de esta última, sino su modo mismo de actuar. Así me explicó los prodigios del reloj, del astrolabio y del imán, que eran ya los instrumentos también que llevaba consigo. Él admiraba obviamente a Roger Bacon, que era un maestro para él, y que era conocido como el Doctor Mirabilis.
Déjame, voy a abrirle a mi gato. Ah, no estaba tocando, estaba comiendo. A ver si los presento a mi gato. Entonces, que precisamente tenía un énfasis en lo que era el empirismo y había sido presentado como uno de los primeros pensadores que propusieron el método científico. Entonces ese método científico también va a ser una constante aquí, porque muchas de las deducciones de Guillermo de Baskerville vienen en base a la observación y todo el desarrollo de la idea. Entonces, bueno, decía también como en ese entonces, para dedicarte a una cosa como de conocimiento, tenías que ordenarte en una... Bueno, tenías que meterte a una orden, en este caso los franciscanos. Obviamente decía que esas máquinas, digamos que el plan divino pasaría por las máquinas y a través de ello se lograría, por ejemplo, incluso hasta llegar a volar, ¿no? A crear máquinas que pudieran volar. Entonces él, digamos, está anticipando lo que vendrá después con el Renacimiento en cuanto a invenciones tecnológicas también. Y bueno, obviamente con los siglos hasta la fecha, pues imagínense, ya tenemos, ya se tiene de cierta forma dominada toda esa técnica para volar los aviones, etcétera, ¿no? Entonces, como ya había comentado también, hay un filósofo también que es Ockman, que era supuestamente el que Guillermo Ockman, precisamente, que es el que iba a ser el protagonista, pero no le gustó mucho la idea a Umberto Eco, por eso no lo deja. Y entonces Guillermo se plantea como que tiene mucha confianza por Ockman y podría jurar por Bacon, que eran un poquito antepuestos. Y esa era la visión de Atzo sobre Guillermo en las primeras hojas, que vamos conociendo precisamente al personaje. Y Atzo, bueno, es un personaje que sería como Watson, ¿no? Entre Sherlock Holmes sería Guillermo de Baskerville y Watson sería un poquito Atzo de Mel, que tiene una parte muy ignorante, digamos, que es la que nos va descubriendo con admiración todos los hallazgos de su maestro, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el primer día, que es como empieza la novela, es donde llega al pie de la abadía y Guillermo da pruebas de agudeza mental, digamos. Aquí sí hay una diferencia, bueno, en toda la película y toda la novela va a haber diferencias. Aquí la resolvieron de una manera un poco simplona en la película, pero en la novela no. En la novela no, porque llegan precisamente a lo que sería la abadía, la cual describen como un octágono, pero que se veía como un tetrágono. Ahorita les enseño una foto y dicen que daba la impresión de ser una obra de unos gigantes acostumbrados a tratar como tanto con el cielo como con la tierra, porque era muy grande, era un edificio. Entonces para esa época un edificio, pues supongo que era impresionante, ¿no? Ese edificio, que es precisamente donde está la biblioteca. Ahorita les voy a enseñar un mapa. A ver, denme chance. Voy a poner un mapa precisamente de lo que es el plano de la abadía. En el libro viene el mapa, precisamente para que uno vaya más o menos dándose cuenta de cómo era el diseño y cómo se va a pasar de un lugar a otro, ¿no? Entonces aquí les enseño, miren, lo que es el mapa. Ahí está el mapa de la abadía. Este cuadrito que se ve aquí, como cruzado, digamos, como ese sería la biblioteca, el edificio donde está la biblioteca. Y bueno, ya todas las demás secciones que ahí se leen, ¿no? Ahí vamos a partir. Y el octágono precisamente no es que sea perfecto, pero tiene 8 lados. Ahí medio asimétricos, pero ahí están los 8 lados. Y bueno, ese es su primer encuentro con el lugar de los hechos, ¿no? Obviamente ellos van porque ha habido una muerte medio sospechosa, digamos, una muerte que no saben si es obra del demonio, que como lo manejan los monjes de la abadía,
o si fue un suicidio, etcétera. Entonces, como Guillermo tiene fama, él había sido inquisidor, entonces él tiene fama de tener digamos un criterio y una agudeza para descubrir los hechos. Entonces por eso es llamado, y es cuando va con Atzo de Melk. Les dije que es de Alemania, ¿verdad? Entonces, bueno, es más o menos por lo que va Guillermo allá. Y al llegar a la parte de abajo, digamos, de la abadía, hay nieve, evidentemente. Es noviembre de 1327, digamos, es ya el invierno. Entonces, en esa parte, en las montañas de Italia del norte, sí neva. Eso ya también lo comenté, y tiene que ver después con la matanza de los cerdos, etcétera, que es la época en que los matan en el invierno, aunque el mero frío, digamos, ya cuando cae y cuando neva muy fuerte es ya a fin de año. Entonces ellos llegan a la parte de abajo y Guillermo baja de su caballo y ve unas huellas de un caballo precisamente, y en eso llegan unas personas corriendo, digamos, como si persiguieran algo. Y es que el caballo preferido del abad se escapó. Y entonces ahí Guillermo, ¿por qué es la muestra de agudeza? Por varias razones. Y eso sí es muy Sherlock Holmes. Ahorita les voy a decir por qué. Una de las señales que da es que él les dice, el caballo se fue por allá, y describe perfectamente cómo es el caballo. Hasta el nombre da y le llama Brunello. Si buscan el caballo Brunello, casi se fue por la derecha. Y entonces dicen, órale, pues se van para allá los que lo van persiguiendo, y va llegando lo que sería el sillerero. El sillerero es en una abadía el que llevaba todos los víveres, digamos, el que llevaba el vino, el queso, etcétera. Él es el que se encargaba de administrarlos y de llevarlos, me parece. Entonces un gordito aquí. Ahorita les enseño una foto de lo que es el sillerero en la película, digamos, vamos a estar viendo más o menos los personajes con los de la película. Entonces es el que se encarga del abastecimiento de los alimentos. Y le dice a él, al sillerero Guillermo, que por algo interrumpió la persecución del caballo, ¿no? Entonces, obviamente es el caballo preferido del abad. Y entonces ahí vemos que los símbolos son los signos, mejor dicho, son los que nos van a ir dando la deducción de las cosas, de los hechos. Esa es la primera muestra. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Déjame ver si ahí tengo algún comentario por acá. A ver si se escucha bien todo. Si se escucha bien todo, échenme un... Si no se escucha, o si ven que algo está mal, échenme un mensajito, por favor, porque luego sí no me doy cuenta. Pero bueno, entonces, ¿cómo se da cuenta Guillermo de que el caballo es de tal forma de que va desbocado? Bueno, que no está desbocado, que nada más lo van persiguiendo. ¿Y hacia dónde se va? Primero por las huellas, evidentemente. La dirección de las huellas, y ve que es... la herradura es bueno, no sé si la herradura, el tamaño de la pezuña es pequeño, y los ve con cierto, digamos, espacio igual entre una y otra. Entonces, si hubiera estado desbocado el caballo, no hubiera sido así, no hubiera sido parejo el trote, digamos, del caballo. También, obviamente, ve que el caballo se fue hacia la derecha, pero el caballo no se iba a tirar porque está el estiercolero, que le llaman, que es donde tiran todos los desperdicios, y es una especie de barranca, que eso también se ve en la película. Entonces dice, bueno, no creo que el caballo sea tan tonto, no está desbocado como para que se vaya a caer, ¿no? Entonces, otra, ¿por qué sabe que es del abad? Dice, ese caballo era importante porque hasta el mismo sillerero fue por él, o sea, entonces para que este cuate haya también corrido tras de él es porque era un caballo importante, el favorito, digamos, del abad, de la abadía, valga la redundancia. Y hasta dice el nombre, no sé, ahí sí como que me quedé así, ay.
Pero bueno, dice que es porque no solamente así se puede nombrar un caballo bello. Le pone Brunello, que sería como su traducción. A ver, déjame, les doy la traducción de Brunello. Y bueno, ahí es como que da las primeras pistas de su agudeza mental de Guillermo. Y hace una mención, menciona algunas cosas, dice, precisamente como va descifrando. Dicen que había cierta vanidad también, de hecho, de que, miren, ya lo descubrí como era. Los cascos chicos, que era lo que les decía, la distancia entre el galope no estaba desbocado por la regularidad del galope, precisamente. Algunas ramas rotas, que es hacia donde se va, que lo lleva al estercolero. Y por la caída que vio lejos, digamos. ¿Cómo sabe que ahí está el estercolero? Porque desde lo lejos ve la caída de cómo tiraban los desechos antes de llegar a la abadía. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cómo descubre el nombre? Digamos, dice, por ejemplo, Isidoro de Sevilla, sabe define que la belleza de un caballo exige que la cabeza del caballo sea pequeña y que la piel seca, casi adherida a los huesos, las orejas cortas y agudas. Por eso el caballo no es muy grande. Por eso, digamos, el tamaño de la huella también no es grande. Por eso deduce que es un caballo fino. La nariz chata, la cerviz levantada, la crin y la cola espesas, los cascos redondos, sólidamente unidos. Bueno, ahí comenta lo del sillerero. Y entonces ahí es donde Atso dice algo que es que Guillermo sabía leer el gran libro de la naturaleza. O sea, digamos, todos estos signos que nos va arrojando la naturaleza como para descubrir el hecho. Y bueno, ya llegan con el abad, ¿no? Entonces ya ahí dio gran muestra de su agudeza y de que el nombre, solamente ese nombre se le puede poner un caballo de esa percha, digamos, de esa finura, etcétera. Entonces, dice Atso, entonces sobre el caballo la naturaleza habla en esencias. No, eso lo dice el abad, perdón. El abad se apellida Bone. Abón, no sé si es Abón o Aboné, no sé. Entonces, dice Guillermo que sobre esto de que la naturaleza habla con esencias, dice, bueno, no necesariamente. Dice, habla más con conceptos. Pasa de lo singular, lo que conocía del caballo universal era la huella, como ir definiendo algo que se ve de lejos. O sea, digamos que vemos una figura, entonces entre más nos vamos acercando, más vamos definiendo qué es. Entonces va pasando, digamos, de lo general a lo particular. Esa sería la forma en que deduce este primer hecho, ¿no? Aunque él dice, podría haber sido un burro, pero ya que te vas acercando, ya te vas dando cuenta de que es un caballo. Aunque no se defina como Brunello o Fabelo, alguno de esos dos nombres tenía que ser. Y al estar de frente será el conocimiento pleno, es decir, al estar de frente al objeto que viste desde lejos antes, entonces ya cuando estás de cerca ya defines qué es. Entonces todos esos signos hicieron que definiera que era el caballo. Y entonces eso sería la intuición de lo singular. Esto es obviamente la semiología, ¿no? Humberto Eco era semiólogo, entonces por eso mete estas como jueguitos. También hay un jueguito, bueno, ahorita se los explico también con uno de los personajes. Entonces las ideas que se utilizaban para imaginar un caballo que aún no había visto eran puros signos, en efecto. Entonces estamos hablando de signos. Y como eran signos de la idea de caballo, las huellas sobre la nieve, cuando no poseemos las cosas usamos signos y signos de los signos. Entonces digamos que cualquier son las claves que te van a llevar a acertar en esas deducciones. Entonces ahí habla sobre el escepticismo de cosas universales y respeto de las cosas singulares. Y esto que define en el personaje, bueno, que es un personaje que busca la verdad, como ya había dicho. Entonces es una de sus leitmotivs, ¿no? Digamos, de este personaje. Y bueno, ya después de este pequeño ejercicio de su agudeza, llega el abad con Guillermo.
que Guillermo, como les comenté, había sido inquisidor en Inglaterra e Italia y había sido muy perspicaz. Y le comenta que pues en la abadía es probable que el maligno ande suelto, ¿no? Y necesitaban un hombre agudo precisamente para descubrir de manera prudente, de descubrir y de manera prudente también no decir ciertas cosas, ¿no? Que podrían ser incómodas, porque en ese entonces pues estaba la Inquisición y todo el papado y había problemas entre las mismas órdenes, hasta entre los mismos franciscanos, y eso se va a ver un poquito más adelante, cosa que tampoco vemos mucho en la película, perdón. Todo eso sí te lo explica como históricamente, digamos. Entonces, por eso precisamente dice que igual al culpable no hay que exhibirlo, pero ya más o menos se va viendo por qué es importante el personaje ahí de Guillermo, ¿no? Cuáles son sus características que lo hacen brillante de alguna forma, ¿no? Entonces necesitaban, sobre el juicio de 3 años atrás, él habla que no confirma, no descalifica la presencia del demonio. O sea, hablan de casos que había tenido antes. Y él dice, bueno, yo no confirmo que exista el maligno, como tú dices, pero tampoco lo descalifico. Dice, la única prueba verdadera que tal vez yo llegué a tener sobre la presencia del diablo fue la intensidad con que en aquel momento deseaban todos descubrir la presencia del diablo, digamos. Entonces, el diablo no solo actúa en el culpable, sino también en los jueces. Eso es algo que por lo que quizá Guillermo había abandonado esa cuestión de esa orden de la Inquisición. Digamos que él nunca estuvo tan de acuerdo, porque necesariamente se tenía que culpar a alguien de que había hecho algo diabólico, cuando dice, a lo mejor en el aferramiento de decir que estaba el diablo ahí realmente estaba el diablo en el juicio, digamos. Entonces exponen un poquito lo que sería la muerte de uno de los monjes de la abadía, que se llama Adelmo de Otranto. Adelmo de Otranto es un joven, digamos, que encuentran tirado en el barranco donde está más o menos el estercolero que les comento, que es un despeñadero, digamos. Y entonces aquí la primera cuestión, precisamente otra vez hablando de lo que sería cómo lo que quieren descubrir es si se suicidó o si lo mataron o si fue el diablo. O sea, esas son las opciones que hay. Entonces esa cuestión del suicidio está muy bien planteada aquí, de cómo descubre que no. Tal les digo cómo fue. En la película, fíjense que les decía que es un poquito más simplona la parte donde la primera parte de la agudeza donde se nota la agudeza de Guillermo, porque en la película creo que le anda el baño a Atso, ya que los llevan a su habitación. Entonces ya ahí en la habitación, digamos en su cuarto donde los llevan, le dice Guillermo dónde tiene que ir para vaciar, digamos, el vientre, de alguna forma. Y entonces le dice Atso, bueno, ¿cómo supo? Y Guillermo le dice, bueno, pues es que pasé y vi que iba un monje corriendo casi con cara muy preocupada, y a velocidad se metió en cierto pasillito, digamos, y entonces ya cuando vi que salió, ya salió con una cara muy placentera, entonces seguramente fue al baño, y ahí si vas, ahí está el baño. Seguramente es el baño. Ya descubrí y se van. Entonces es un poquito más simploncillo, pero bueno, es guión, entonces tiene que resolverse rápido, tiene que resolverse esa situación en menos de un minuto, que aquí sí lleva varias hojas, lo que sería la primera parte. Y sí son pesaditas las primeras, no sé, ya volviéndola a leer no me parecieron tan pesadas. Ahorita les voy a decir por qué. Las primeras 100 hojas. Entonces, bueno, vamos a seguirle, ¿no? Vamos a ver si tenemos algún comentario por acá. No tenemos comentarios, pero tenemos 4 playbacks. Entonces, vamos a seguirle con nuestro nombre de la rosa. Vean cómo sí es muy diferente. Es muy diferente el libro de la novela, así abismalmente, ¿no? O abismal, de una manera muy grande. Y sí es más rico, definitivamente, el libro. Entonces vamos a ver. Nos quedamos en esto de
de por qué, cómo deduce, quizá empieza a deducir Guillermo si fue un suicidio o si mataron o si fue el diablo, digamos, el que se echó a Adelmo de Otranto. Él dice, bueno, si se hubiera suicidado hubiera encontrado una ventana abierta, pero todas estaban cerradas, desde donde se aventó supuestamente. Entonces dice, por eso no podría ser suicidio. No te puedes aventar después subirte y cerrar las ventanas. Entonces dice, bueno, entonces por eso no podemos pensar en suicidio. Dice, ahora las ventanas no estaban a la altura de una persona. Entonces por lo que también no podría ser como aventado de alguna forma. Quedaba el suicidio, pero no lo habrían dejado enterrar. Ok, aquí lo que pasa es que hablando con el abad, le dice, bueno, en la película también hay otra forma de resolverlo, pero le dice, bueno, queremos saber si fue suicidio o qué pasó con él. Bueno, para ir descubriendo la verdad, no es para saber si fue suicidio, pero entonces ahí es donde Guillermo dice, bueno, suicidio no pudo haber sido porque estaban las ventanas cerradas. Esa es una. Y la otra, porque lo enterraron en el cementerio. Él pregunta si lo enterraron y le dice el abad que sí. Entonces dice también, si hubiera sido suicidio, ustedes no lo hubieran enterrado cristianamente, porque obviamente el suicidio está prohibido por la iglesia. Entonces no podría haber sido sepultado en un cementerio, en el cementerio de la abadía. En la película creo que él se da cuenta porque ve que llega un cuervo, no sé, que llega, ve que está en una, como la tierra fresca, digamos, lo ve desde su habitación y ahí sabe que fue enterrado y que no fue un suicidio. Entonces, esas son sus primeras deducciones. Dice, bueno, suicidado no fue. Entonces hubo otra cosa que hizo que muriera, que cayera, que lo aventaran prácticamente. Entonces, aquí el abad comenta que lo que le estremece pensar es la perversidad de las razones que pueden haber impulsado a un monje a matar a un compañero. Entonces, que eso es lo que no quieren que haya sido, pero bueno, es una posibilidad. Entonces, por eso dicen, no, pues igual fue el diablo, ¿no? Entonces, el abad ahí se dan cuenta que también sabe algo más, digamos. Y entonces, Guillermo, ahí se ponen como las reglas del juego. Dice, tú puedes entrar a todos lados, dice, no importa, menos a la biblioteca. Y también le dice Guillermo al abad, bueno, me encomendaréis esta misión, dice, frente a los monjes, eso es importante. Y le dice el abad que sí, que él va a decir que él va a eso, precisamente frente a todos los monjes de la abadía. Pero obviamente le dice la biblioteca, no, ahí no puedes entrar. Y la biblioteca aquí se torna como un espacio laberíntico, digamos, que es lo que les digo que recordaba un tanto a Jorge Luis Borges en cuanto a la biblioteca de Babel. Aquí la biblioteca está dividida, me parece que en octágonos. Es un octágono prácticamente. Y bueno, en la biblioteca de Babel son hexágonos. Les voy a enseñar una ilustración más o menos de ciertas versiones de lo que es la biblioteca de Babel, que es supuestamente donde están todos los libros hechos, escritos, casi los que se van a hacer. Ahí están todos en la biblioteca de Babel. Y aquí hay una similitud, digamos, porque hay una gran cantidad de libros y gran cantidad de conocimientos que incluso otros monjes de otras abadías de otros lugares más remotos llegaban ahí con el puro fin de copiarlos y poderse llevar una copia hacia su abadía, hacia sus órdenes, digamos. Entonces por eso se aceptaban. Ahora sí que el intercambio también tenía que llevar algún libro, digamos, del lugar de donde venían. Eso es interesante. Entonces, precisamente le dice que no puede entrar. Les voy a enseñar esta imagen, miren, más o menos para que esta sería la forma más o menos del edificio, ¿no? Que es como lo detalla en el libro. Es más o menos esto. Entonces, como verán, tiene sus
partes como hexagonales o octagonales. Esta es más específica. Ahorita les voy a enseñar otra imagen. Miren, esta está un poquito más detallada. Entonces miren, es esta, más o menos es así lo que describe como el edificio de la abadía. Y bueno, evidentemente, obviamente Umberto Eco leyó a Borges. Y les voy a enseñar más o menos una versión de lo que es la Biblioteca de Babel. A ver, miren, déjenme les enseño. Es súper interesante. Si no han leído la Biblioteca de Babel, se los recomiendo mucho. Aquí está, miren. Esto sería lo que el laberinto de la Biblioteca de Babel. Una versión, ¿no? Versionado, digo, no recuerdo el nombre del que hizo este dibujo. Pero vaya, o sea, digamos que tiene similitudes y tiene una conexión, digamos, con ese texto. Y obviamente, bueno, como ya hablamos, con lo de Jorge de Burgos, que es el bibliotecario en Nombre de la Rosa, también, ¿no? Más o menos así como lo describe Borges en su relato de la Biblioteca de Babel, que es un cuento. Realmente es un cuento. Ya saben que Borges nunca escribió novela. Y bueno, más o menos por ahí va el concepto, digamos. Déjame lo quito. Ok. Entonces, pues no sé cómo vamos hasta ahí. Entonces, le dice, bueno, precisamente ahí viene la cita de que leí al principio en latín, que es la que dice el abad, hablando precisamente de la biblioteca, que es importante que la abadía tenga una biblioteca y que tenga muchos libros, ¿no? Entonces, por todo el conocimiento que hay, aunque lo que tratan de evitar precisamente es que digamos, como está en una época medio apocalíptica, digamos, me recuerda un poco lo que era el séptimo sello, en que también se habla de las pestes y todo ese tipo de cosas, que hay una cierta decadencia en el hombre. Entonces, precisamente aquí también hay ciertas visiones apocalípticas de la humanidad, porque había guerras, incluso hasta la misma iglesia que se interesaba más por las cosas materiales y más allá de las cosas espirituales. De hecho, por eso también había una confrontación por ejemplo, entre los franciscanos y entre las órdenes. Ya esto lo explico un poquito más adelante, que es la primera parte. Entonces, por eso él mismo hace la mención de esta frase que dice mundus senesci, que sería el mundo envejece. Y entonces ahí comenta la importancia del conocimiento, aunque con las nuevas épocas, con la nueva era, digamos, en esa época, también habría conocimiento, digamos, nocivo, que vendría de otros lados. Entonces había que tener como un muro, digamos, para que no entrara esa contaminación del conocimiento con la perversión del hombre, etcétera. Más o menos por ahí la importancia. Y dice, ok, muy bien, Guillermo, pero ¿eso qué tiene que ver con que yo no pueda entrar a la biblioteca? Eso es lo que... porque incluso dice el abad, somos como antorchas de luz que sobresalen el horizonte, dice el abad, sobre la orden, que es la orden de los benedictinos. Y dice que la biblioteca se construyó según un plano que ha permanecido oculto durante siglos y que ninguno de los monjes está llamado a conocer. Solo posee ese secreto el bibliotecario. Entonces ahí viene la importancia del bibliotecario, que lo ha recibido de un bibliotecario anterior. Digamos que es toda una tradición, se va pasando entre bibliotecarios, pero no se pueden decir los secretos de la biblioteca a cualquiera, solamente ellos. Incluso los bibliotecarios, ellos saben cómo ordenar los libros, y cuando llegaban, lo que les comentaba, otros monjes de otras abadías, ellos autorizaban entre el abad y el bibliotecario si le prestaban el volumen o no, dependiendo que quisieran leer.
obviamente hay muchísimas cosas, incluso hay libros como esotéricos de magos, todo ese tipo de cosas que son conocimiento, hasta incluso cábalas judías, etcétera, ¿no? Entonces el bibliotecario en sí es el único que está autorizado a moverse por el laberinto de los libros, y ahí surge el concepto del laberinto, y él solo sabe dónde encontrarlos y dónde guardarlos. Eso es importante. Y él es también responsable de su conservación, porque incluso hasta las ratas podían comérselos, entonces también era una amenaza. Entonces todo eso tenía que ver el bibliotecario. Y él sabe también los secretos de cada libro, y por lo tanto, bueno, como les dije, los ordena. Y dice que no todas las verdades son para todos, y no solo para satisfacer la curiosidad y la sugestión diabólica. O sea que la curiosidad puede ser una sugestión como del malvado, del malvado que te impulsa a conocer algo que no debes. Digamos que esa es la posición que tiene el abad, ¿no? Entonces, y obviamente dice que también hay libros que tienen mentiras, y que los monstruos existen para formar, porque también forman parte del plan de Dios, del plan divino. Y ahí es donde menciona los libros que les comenté, los de los magos, los de las cábalas judías, que es las enseñanzas esotéricas, etcétera. Y bueno, entonces ahí le dice, bueno, ok, ya te queda bien clara la regla. Y dice que sí, dice finalmente Guillermo pues no le queda de otra, ¿no? Dice más que aceptarla. Y entonces pasamos ya a lo que sería el primer día, la sexta, que sería, quedamos que eran las 12, me parece, ya a las 12 más o menos. Y ahí sabe que se encuentra un amigo de él, digamos, que se llama Ubertino, que es un monje ya bastante viejo de la orden de los franciscanos, que él nos va a exponer precisamente lo que es el enfrentamiento un poco histórico, religioso, digamos, entre las órdenes, porque él es perseguido también por los papas. Entonces, aquí viene una parte que evidentemente no está en la película, no podría estar, pero sería como otro estilo de dirección como para poner esto, y para que no sea pesado también para el que está viendo la película, porque al bajar precisamente ya a encontrarse con Ubertino, que está, me parece que en la iglesia de la abadía, Azzo describe lo que es el portal de la iglesia. Esto es importante, incluso hasta el mismo Humberto Eco lo menciona como una de las áreas que tiene en el libro, digamos, esos momentos altos, digamos, y es pura descripción, y descripción de qué, ahorita les digo de qué. Y lo importante aquí es que Humberto Eco había mencionado el hecho de que esa descripción correspondía mucho a lo que sería el ritmo y la forma de narrar de los escritores medievales. Entonces por eso quizá se tenía que entonar con ellos. Entonces Azzo hace una descripción total de una puerta, digamos, de una puerta que es la puerta de la iglesia. Entonces ahorita les voy a explicar el sentido que tiene, no solo narrativo, sino también en cuanto a lo que sería la semiótica, digamos, la semiología, porque esta puerta tiene en sí misma muchos símbolos, muchos signos y símbolos religiosos, tanto digamos que impresionan a Azzo como un personaje joven, y que bueno, van en función de algo. Entonces bueno, ahí es cuando bajan, ya ven este portal, y les voy a enseñar más o menos lo que es el portal. Esta visión del portal, bueno, que tiene este Azzo al ver el portal, digamos, es la imagen corresponde, digamos, a un trono, al trono de Dios. Esa es la imagen que describe el trono de Dios, que está obviamente en un relieve, y él llama a Dios como que está sentado, y hay un hombre a su derecha y 3 animales, digamos que serían 4 seres, que es como se describe, 4 seres, que son los 4 animales
que sería un hombre con un libro, sería un águila, un león y un toro, todos alados, todos tienen alas, digamos, y están en posiciones hasta cierto punto retorcidas, digamos, pero porque están de una manera como una posición violenta, digamos, no es una posición relajada, es una posición muy incómoda, pero que te transmiten cierta fuerza. El que está sentado en el trono tiene la mano levantada, la mano derecha, y atrás tiene una aureola, digamos, un halo como en forma de cruz. Y digamos que es la venida, digamos, de quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. Les digo que este sentido como apocalíptico que tiene un tanto la novela. Y bueno, va describiéndote a detalle, así totalmente a detalle, lo que sería el portal. Y esto van a decir, bueno, pues sí, ¿eso qué? Bueno, eso ahorita les explico bien qué es lo que significa. Entonces, un hecho es que impresiona y sugestiona a Atso. Y es el poder de la imagen, precisamente, que maneja estos iconos religiosos. Es un discurso icónico. Digamos que es lo que trata de escribir ahí, lo que se describe, lo que se podría sacar de esta descripción, es cómo se crea el imaginario iconográfico medieval. Eso es lo que estamos viendo en la puerta. Entonces, lo importante de la descripción no es el detalle ni plantar el icono en la mente del lector, sino la idea cultural que subyace en cada palabra, o sea, lo que hay detrás, digamos. Es decir, los signos de contenido impreciso, pero que son huellas del mundo medieval. Entonces, digamos, nos está situando perfectamente. Por eso era importante que hiciera esa descripción como medieval. Con larga, que es larga, e incluso tiene un ritmo que va acelerando hasta el momento en que sí llega, digamos, a un cierto clímax descriptivo. Y entonces lo importante es provocar confusión e impacto precisamente en esas imágenes que está viendo en el portal. Les voy a enseñar el portal, más o menos, no es el mismo, pero más o menos cómo es esa imagen, para que estemos más o menos entonados. Es esto lo que está escribiendo, más o menos. Ahí está el trono, es el trono de Dios. Ahí está esa es una versión, digo, no es que sea la novela, pero hay varias. Ahorita les voy a enseñar otra. Está el toro, está el águila, una forma así como agresiva. Está el hombre del lado derecho. Está también el león y el toro. Entonces, aquí les voy a enseñar otra diferente. Que esta es, digamos, un poquito más. Yo creo que esta es un poquito más cercana. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque también habla de que hay 24 como ancianos abajo que están como danzando y viendo hacia el digamos, hacia el que está en el trono. Y bueno, menciona 4 apóstoles y todo ese tipo de cosas. Entonces todo esto impresiona a Atso de manera muy fuerte. Aquí hay otro, miren, les voy a enseñar. Entonces recuerden que Atso es como el sentido común, ¿no? Es como el sentido común en la historia. Él es como que el que está muy, muy del lado del lector, digamos. Porque el lector prácticamente tiene la misma visión que él, o sea, no es un erudito de todas estas cosas. Aquí están los 24, les digo, está también el... A ver, les enseño, es que aquí creo que hay que subirlo. Dame un segundito. Incluso Atso lo maneja como una visión, casi, ¿no? Ahí están los 24 abajo, ¿ya vieron? Y hay un montón de figuras que precisamente están, como les comenté, dándonos esa idea de lo que sería la iconografía medieval.
Entonces, como les comento, lo importante es provocar la confusión, el impacto, el miedo y la devoción, precisamente. Entonces se usa el iconismo sin caer en el icono, digamos, en el libro. Ya que pasamos esto, que sí es unas hojitas, digamos, de lo que estamos viendo del portal. Déjame lo quito. En la película no pasa nada de esto. En la película esto lo quitaron, ¿no? No, yo creo que había que variar el lenguaje como para describir eso, y no sé, hubiera sido tedioso, no sé, algún otro, no sé qué otra forma se podría haber hecho para resolverlo, pero bueno, no le dieron tanta importancia. Y entonces llegan a ver a Ubertino. En la parte de Ubertino, que es el que está, este monje viejo que está como que rezando, digamos, ahí en la iglesia, ahí explica muchas cosas de lo que es la orden, digamos, de la orden de los franciscanos. En eso más o menos se basa esta parte. Ubertino era un amigo de Guillermo de muchos años atrás. Entonces, miren, antes de que siga, les voy a enseñar, antes de que siga con Ubertino, les voy a leer un pedacito, digamos, nada más, de lo que es la descripción de lo que había en la iglesia, toda esa iconografía. Entonces, esto es lo que dice Azzo. Dice: vi una hembra lujuriosa, desnuda y descarnada, roída por sapos inmundos, chupada por serpientes, que copulaba con un sátiro de vientre hinchado y piernas de grifo cubiertas de pelos erizados y una garganta obscena que vociferaba su propia condenación. Y vi un avaro rígido con la rigidez de la muerte, tendido en un lecho suntuosamente ornado de columnas, ya presa impotente de una corte, aquí puse una cohorte, uno de los cuales le arrancaba de la boca agonizante el alma en forma de niñito, que ya nunca nacería la vida eterna. Y vi a un orgulloso con un demonio trepado sobre sus hombros y hundiéndole las garras en los ojos, y mientras dos golosos se desgarraban mutuamente en un repugnante cuerpo a cuerpo, y vi también otras criaturas con cabeza de macho cabrio, melenas de león, fauces de pantera, presas en una selva de llamas cuyo ardiente soplo casi me quemaba. Ahí es donde les digo que como que se empieza a sugestionar también este muchacho. Entonces, desfalleciendo casi por aquella visión, sin saber ya si me hallaba en un sitio tranquilo o en el valle del juicio final, fui presa del terror y apenas pude contener el llanto, y creí oír, o acaso oí, la voz y vi las visiones que había acompañado mi niñez de novicio, mis primeras lecturas de los libros sagrados y las noches de meditación en el coro de Melk. Y en el deliquio de mis sentidos debilísimos y debilitados oí una voz poderosa como de trompeta que decía: lo que vieres, escríbelo en un libro, que es precisamente pues lo que estamos leyendo. Y entonces, el sentado cogió una hoz afilada y gritó: arroja la hoz y ciega. Ha llegado la hora de la siega, porque esta seca la mies de la tierra. Bueno, así dice, no sé. Bueno, lo copié textual. Y dice: y el que estaba sentado arrojó su hoz sobre la tierra, y la tierra quedó cegada. Entonces comprendí que la visión hablaba precisamente de lo que estaba sucediendo en la abadía y de lo que nos habíamos enterado por las palabras reticentes del abad. O sea, hace como un paralelismo ahí. Entonces él dice que finalmente son testigos de una inmensa y celestial carnicería, que eso sería por lo que se empieza a sugestionar. De hecho, toda esta secuencia es como la sugestión de Azzo, digamos, hasta también cuando llegan con Ubertino. Y ahí se encuentran con Salvatore. Antes de Ubertino se encuentran con Salvatore. Salvatore es el personaje que hace Ron Perlman en esta película, el Hellboy, digamos. Y que hablaba todas sus lenguas y ninguna. Eso también está interesante porque bien que mal, digamos, a pesar de que hablaba varias lenguas, se le entendía. Es como cuando nosotros oímos el itañol, que parece que sabemos el italiano, ¿no? Y la verdad no es cierto, está como combinado. Entonces, pero por las raíces, digamos, yo creo latinas, es por lo que más o menos lo entendemos.
pero no es que sepamos italiano, ¿no? Ni mucho menos. Entonces algo así hablaba Salvatore, porque él había, mezclaba varios idiomas, incluso hasta el latín, que el latín solamente lo hablaban en ese entonces los muy doctos, los muy cultos, digamos, como el abad, precisamente, que tiene muchas citas en latín. Y entonces esto también es algo que tiene que ver con el hecho de que Umberto Eco hable de la semiología y todo ese tipo de cosas, de la semántica, todo ese tipo de cuestiones, porque precisamente lo que les comento, nosotros cuando hablamos generalmente siempre hablamos de una cosa con su mismo nombre, digamos. No agarramos y le cambiamos al perro después el nombre a gato. No puede ser así. Entonces lo que hace a Salvatore sí lo hace, pero lo hace, digamos, de una manera en la que le entendías. Entonces, digamos que es como un jueguito ahí de palabras lo que él está planteando. Y también comenta esa fusión de cosas, de lenguajes que hay en Salvatore. Es, digamos, lo describe como que también su cara era igual. Su cara era como una fusión de varias caras, digamos, compuesta por fragmentos de caras ajenas. Y eso le parecía pues un poco atemorizante, digamos, a Zollmerk. Y aquí hay un cuestionamiento que le hace. Menciona una palabra que es la de penitenciagite, que sería como penitencia, digamos. Y Guillermo le empieza a cuestionar de que si ha vivido con los frailes de San Francisco, y Salvatore dice, híjole, creo que ya la regué, y se va. Entonces ahí le pregunta a Atsu que por qué le preguntó eso, y Guillermo le dice, bueno, luego te digo, ahorita no te voy a comentar. Entonces, bueno, ahora sí ya llegan con Ubertino, que es Ubertino da Casale, que era un hombre muy importante, digamos, porque incluso hasta se comentaba que Dante, que había muerto hace poco, en esas épocas, había hecho unos poemas con elementos tomados del cielo y la tierra, que en realidad solo eran una paráfrasis del árbol de la vida crucificada de Ubertino. O sea, que digamos que lo hizo nada más con sus propias palabras Dante, pero que era en base a la obra de este monje. Entonces, bueno, es algo así lo que tiene la relevancia de este personaje. Y se empieza a hablar del poder del clero en Italia, precisamente, y que no era igual en los países nórdicos, que es donde se contrarresta con una vida más austera. Precisamente ahí salen la cuestión esta de los franciscanos, y se hacen comunidades autónomas antes de los franciscanos, digamos, y hay una profecía de un monje cirtesiense, que sería el de la orden San Benito, más o menos, que dice que se llama Joaquín, entonces, que es de la orden de Cister, que son los que tienen las reglas de San Benito, y que habría que será de más o menos del siglo XII, donde comenta el hecho de que, bueno, la iglesia está de alguna forma corrompida y tiene que llegar algo que la contrarreste. Entonces es precisamente cuando llega la orden de San Francisco y se lleva a los mejores hombres, precisamente esta orden de San Francisco, pero también son perseguidos. Por ejemplo, en Francia el chiste era eliminarlos acusándolos de herejes, tanto a los franciscanos como a los dominicos. ¿Por qué? Bueno, porque estos predicaban la austeridad, predicaban la vida pobre. Entonces eso no le convenía a la iglesia corrupta, a otras órdenes donde precisamente el lujo, digamos, la riqueza era lo que los movía, el poder, más en ese, bueno, yo creo que eso es todavía vigente. Entonces, por eso esa política de austeridad, de alguna forma, era la que les molestaba mucho al papado, de alguna forma, y por eso también lo perseguían a los franciscanos. Entonces, Guillermo, obviamente es franciscano, y esto era lo que pretendían eliminarlos, ¿no? De alguna forma. Entonces, una de las cosas que plantean aquí, por ejemplo, es que los mismos inquisidores, esa dureza que tenía la iglesia con la Inquisición,
hacía muchas veces que se formaran los herejes. ¿Por qué? Por el hecho de un resentimiento que se iba formando por esa severidad. Entonces, por eso se iban del otro bando, digamos, los monjes, digamos, ya que obviamente los franciscanos decían que los monjes no debían de poseer nada. O sea, esa era su premisa. Cuando se trata evidentemente de bienes terrenales, y bueno, obviamente por eso muchos pegan el brinco en las altas esferas del clero, ¿no? Y por eso encarcelan a muchos franciscanos. Como los encarcelan, bueno, este personaje de Ubertino es uno de los... se les llama los espirituales. Me parece que ellos no están abocados, digamos, a eso de las riquezas. Y él es perseguido, y en esa abadía le dan refugio, que es la benedictina. Bueno, ese sería más o menos para introducirnos con este personaje. Entonces el Papa dice que uno de los papas tuvo que mediar la nueva tendencia en donde había los que predicaban la pobreza y los que vivían en una riqueza desmedida, y que usaban la religión para fines políticos o carnales. Esa es, digamos, eso creo que todavía es contemporáneo, ¿no? Eso sí no se ha acabado. Entonces, precisamente Ubertino era el ejemplo de los espirituales, los de la pobreza que inundaron Italia y se les consideraba un peligro. Se les llamaba los fraticelli, digamos, y Bonifacio VIII fue severo con ellos, que fue uno de los papas, y Clemente V, que fue otro papa después, le piden consentimiento para apartarse de la orden sin violencia. Y obviamente son acogidos por los benedictinos, que es donde es la abadía, pero Juan los persiguió hasta que incluso a varios los llevaron a la hoguera, ¿no? Entonces era una etapa muy caótica, digamos. Entonces Ubertino era un perseguido y era considerado como un hereje, y se les decía mundum discurrit, o sea, errantes por el mundo. Mundum discurrit vagabundus, así se les llamaba en latín, digamos. Y bueno, ahí se encuentra con Guillermo, ya se reconocen. Y aquí hay una parte que está interesante sobre las santas. Fíjense todos estos datos que no hay en la película. No puede haberlos en la película, digamos. Sería una película larguísima. O sea, yo estoy hablando apenas de las primeras 50, 60 hojas. Entonces por eso a lo mejor se hace un poquito tedioso. Ya después, como les digo, ya pasando las 100 hojas como había hecho Humberto Eco, las primeras 100 páginas ya tienes como que acceso a lo que va a pasar en la historia en la abadía, ¿no? Entonces ahí hablan de por qué trataban de eliminarlo, y precisamente el conflicto entre los franciscanos era el conflicto entre los espirituales y los conventuales y los fraticelli, y que ese es un argumento de los que hay en la historia del Nombre de la Rosa. Ahí hablan precisamente de Guillermo de Ockham, que fue conocido también de Ubertino y de Guillermo de Baskerville. Como les digo, él fue el primero en el que pensó como para que fuera el protagonista Humberto Eco. Y dice Ubertino, no me gusta, es un hombre sin fervor, todo cabeza, nada de corazón. Dice Guillermo, pero es una hermosa cabeza. Dice, quizá, dice Ubertino, pero seguro lo llevará al infierno. Y entonces Guillermo dice, entonces lo encontraré ahí abajo y podremos discutir sobre lógica. Calla, Guillermo, dice Ubertino, sonriendo con afecto. Eres mejor que tus filósofos, si tú hubieses querido, bla, bla. Entonces, ahí habla de las mujeres,
Hubertino, que en la película, bueno, Hubertino evidentemente fue seducido en sus tiempos mozos por lo que sería la carne, ¿no? Es lo que te dejan como un poquito en claro. Incluso aquí en la película te plantean como que toca un poquito de más al personaje de Atsu, como que lo ve a este joven tan bello, etcétera, entonces lo empieza a acariciar. Entonces como que le empieza a hacer caricias medio raras, y sí se da cuenta evidentemente en la película Guillermo. Déjame ver si no tengo algún comentario. No sé cómo vayan viendo, espero no se estén aburriendo. La verdad es para mí se me hace muy interesante, pero bueno, yo sé que no a todos, ¿no? Entonces, vamos, tenemos 5 views. Perfecto, ahí vamos a seguirle. Obviamente esto lo van a poder ver después. Digo, van a ser varios programas, la verdad no sé, voy a tratar de que sean menos, pero es que El Hombre de la Rosa sí es bastante largo en cuanto a conceptos y en cuanto a historias y en cuanto a situaciones y todo. A diferencia de la película. Ahorita, antes, a las 9, digamos, a las 9 voy a empezar a hablar de cositas de trivia, digamos, de la película, que bien las pueden encontrar en IMDb. Ahí de ahí la saco, ¿no? Digo, no voy a decir, ay, me metí a la biblioteca y no, hombre, me aventé. No, realmente la saco de ahí porque se me hacen datos curiosos. Encontré algunos muy curiosos para que más o menos vean la resonancia de la obra. Entonces ahorita se los cuento. Entonces vamos a seguir con la anécdota. Vamos con Huertino, que es el que está ahí. Entonces él habla de que había 3 mujeres ahí en su vida, que una es Chiara de Montefalco, que es una santa que se hizo, que era una escritora agustina, en Umbría, que es una parte de la Toscana. La otra es Ángela de Foligno, que es una franciscana precisamente, y la otra es Margarita da Chita di Castello. Ella era una dominica. Entonces ahí habla precisamente casi Hubertino de que a ellas ni me las toquen. Ellas no pudieron haber, porque dice que ellas estaban rodeadas de monjes, digamos, que las trataban como de llevar por un camino más carnal, digamos. Entonces eso lo plantea Guillermo sobre unos casos anteriores, porque Hubertino había en el pasado querido quemar a esos influencias que tenían. En el caso me parece que es de Chiara de Montefalco. Ahorita les enseño una imagen de Chiara de Montefalco para que vean quién era. A ver, ya vimos el portal, la Orden de San Francisco. Miren, les voy a enseñar lo que sería el símbolo, el escudo de la Orden de San Francisco. Es el símbolo. Y el personaje de Bertino de Casale, que es el que está con el que está hablando ahorita Guillermo, es este. Ok. Ese es el que va a salir como el que está hablando de las mujeres y etcétera, ¿no? Entonces ahí están hablando primero de Santa Chiara. Ella es ella el personaje de quien están hablando, en donde casi Hubertino dice, no me la toques, ellas son santísimas, ¿no? Ellas no pudieron haber experimentado alguna cosa como carnal por la influencia de esos tipos. Y entonces lo que pasa es que ahí te describen que, como repito, que Hubertino siente que Guillermo no lo secundó, digamos, cuando era inquisidor, para que mandaran a la hoguera a los cuates estos, a los otros monjes, que eran monjes como secundones, digamos, no eran de los grandes, ¿no? De los altos mandos. Y incluso él menciona, Hubertino dice, la mujer es, digamos, de una forma como perversa, digamos, como que es esa parte pues lujuriosa, digamos, la que incita a la lujuria, etcétera. Y dice, pero cuando se dedica a la vida religiosa llega a ser, digamos, de alguna forma sublime. Entonces se le dice, bueno, no me me toques ese son, digamos, no me toques ese son, Guillermo, porque no me apoyaste en mandar a la hoguera a esos que me las querían pervertir, digamos. Pero Guillermo empieza a hablar de que, bueno, que una cosa es el éxtasis sagrado y otra cosa es el éxtasis
carnal, ¿no? Entonces, que es difícil diferenciar a veces entre uno y otro, o que uno te puede llevar al otro. Entonces, menciona, por ejemplo, el caso de Ángela, de Foligno, que esta es la otra santa, digamos, no sé si es santa, me parece que sí, esta sí es también. Dice que ella tuvo una visión donde veía a Jesús en su tumba, digamos, y que la tocaba y que ella sentía muy bonito. Entonces ella sentía algo más allá de la mera cuestión religiosa, y eso me recordó un tanto a la novela esta de Ángeles y Demonios, que era la que había comentado en una vez anterior, de Dan Brown, donde hablan sobre Bernini, precisamente sobre esa obra que me parece interesante. Les digo que esa de Ángeles y Demonios no me parece tan mala, me parece interesante, me parece curiosa, me parece divertida, más que el Código Da Vinci. Entonces les voy a enseñar precisamente ese tipo de cuestiones carnales, entre lo carnal y lo religioso, cómo se podían estar solapando, bueno, digamos, empalmando, ¿no? De alguna forma. Entonces aquí está algo que Bernini, una escultura de Bernini, que él ya es mucho más adelante, obviamente, él ya es más barrocón. Les voy a enseñar esta, que es más o menos de lo que están hablando ellos, que es la Santa Teresa en éxtasis. Entonces, en ese libro, Dan Brown, bueno, digo, no es así el gran autor, pero bueno, da datos interesantes, sí. Y creo que hay algo de razón en ello. Hablan sobre esa revelación, que es precisamente esta escena que está plasmada en la escultura, que es cuando baja un ángel y la toca con su lanza, que la lanza, bueno, definitivamente tiene una como connotación fálica, y al tocarla evidentemente ella entra en éxtasis, pero no es un éxtasis religioso, es un éxtasis incluso carnal, que en traducción, que es una traducción muy simple, ahorita déjenme les pongo la imagen de su cara. Una traducción muy simple, bueno, pues ella está teniendo un orgasmo, ¿no? Es lo como la describen en ese libro, ¿no? Y bueno, en efecto algo así están planteando en la plática con Ubertino, que es cuando se reencuentran Guillermo y él, que de hecho no quedan muy contentos ninguno de los dos, y le dice incluso Ubertino a Guillermo, que pues cuide también a su chavo, ¿no? Bueno, a su aprendiz, porque ahí el diablo anda suelto. Y mencionan que precisamente el cuate que se aventó, este monje, él también tenía una mirada femenina. Entonces, que quizá hubiera sido una de las razones como lujuriosas las que lo hubieran llevado a que hubiera acabado de esa forma. Entonces, ya son las 9. Bueno, entonces voy rápidamente a los datos de las películas. Está interesante, ¿no? Digo, ahorita ya después de esto ya vamos a ir viendo cómo prosigue la trama, cómo va descubriendo todo Guillermo, cómo entran a la biblioteca, cómo es un laberinto, cómo van descubriendo cosas a través. Hay una muy interesante sobre signos que desconocen y que empiezan a tratarlos de vocalizar, no recuerdo, pero bueno, eso se los voy a enseñar el programa que viene. Entonces, bueno, vámonos, ahorita aquí le dejamos a la novela. Voy a cambiar mi pila de mi cámara, porque creo que se me está acabando. Entonces los voy a dejar tantito con la música. Vamos a hacer un intermedio, ahora sí, un intermedio 3/4. Entonces lo voy a poner para que me den chance de cambiar la pila de mi cámara. Entonces, déjenme les pongo aquí, ahí está. Vamos, en lo que cambio la pila de mi cámara. Denme un minuto.
Muy bien, ya estoy de regreso. Nada más era cambiar la pila. Entonces, déjenme pasar imagen. Aquí ando. Esta sería la segunda parte del programa de hoy. Pues espero que les vaya pareciendo interesante. La verdad a mí me gusta mucho este libro. Hay un dato que les voy a dar ahorita que me acordé también de Anthony Burgess, que estuvimos con la naranja mecánica en las partes anteriores, en las sesiones anteriores. Pero se me hizo raro que dije, bueno, van 3, que también Mario Puzo comentó algo así del Padrino. Entonces ahorita se los doy, pero vamos a darle ahorita como que finish a la parte de la anécdota de la novela. Entonces, bueno, lo que comentan aquí, lo que les decía es que eran frailes menores, dice Guillermo, los que estaban con estas mujeres. Dice, lo que yo quería decir es que hay poca diferencia entre el ardor de los serafines y el ardor de Lucifer, porque ambos nacen de un encendimiento extremo de la voluntad. Entonces por eso les decía que es difícil diferenciar entre una cosa, o que una cosa puede llevar a la otra. Pensando en una, pues llegar a la otra, ¿no? Hay algo de eso. Hasta en el Padre Amaro lo plantean, ¿no? Cuando esta cuestión así como de que el padrecito tiene relaciones con su seguidora. Entonces dice, bueno, desconfío de un amor que traslada al diálogo con el Altísimo, los estremecimientos que se sienten en los contactos de la carne. Entonces ahí es más o menos su discusión, por lo que incluso no quedan así muy contentos. Y aquí dice algo sobre uno de los monjes, precisamente, que dice cuando lo torturaban, Ventivenga puede haberte dicho las mentiras más absurdas, porque ya no era él quien hablaba, o sea, es lo que plantea, sino su lujuria, los demonios de su alma, lujuria. Dice, sí, hay una lujuria en el dolor, en la adoración y en la humildad, o sea, también hay una lujuria, digamos, en esas... repito, en el dolor, en la adoración y en la humildad. Fíjense qué curioso. Como dicen, exceso de humildad es soberbia, ¿no? Por ejemplo. Y dice, ahí explica un poquito en ese aspecto por qué Guillermo deja la Inquisición. Dice, porque me faltó coraje para hurgar en las debilidades de los malvados, porque comprendí que son las mismas debilidades de los santos. Y bueno, ahí es donde Huertino habla de que en el muchacho que murió, había lujuria también, digamos, era muy femenino por eso mismo, porque la feminidad representaba esa parte como tentadora de la carne. Entonces ahí le paro un poquito la anécdota y ahora sí me voy con las cosas de la película. Que la película obviamente pues está muy reducida en cuanto a todo esto, pero tiene cosas interesantes. Fíjense, ahorita les voy a decir 2-3 datos que son más trivia, ¿no? Digamos, esto no es tan conceptual, pero uno de ellos, bueno, por ejemplo, dice, al filmar el monasterio, fue el monasterio de Eberbach, donde se asignó a la policía alemana para proteger los manuscritos, o sea, los manuscritos si son reales, los que se utilizaron en la película. Entonces, incluso con estas medidas, aún así se robaron una hoja de esos libros, y esa es la que aparece en el primer plano sobre el escritorio del monje desaparecido, mostrando una B mayúscula, una B, iba a decir B de burro, pero bueno, sí, B de burro. Entonces la toma utilizada en la película se realizó un año después de este incidente, el tiempo que tardó en hacer una nueva página 2 semanas antes del estreno. O sea que tuvieron que reponer eso para la imagen. Otro dato interesante es que aunque la película no tuvo un éxito en Estados Unidos, El nombre de la rosa fue el comienzo del resurgimiento de Sean Connery. Como ya les había platicado, bueno, su carrera no venía muy bien, digamos, ya venía como en bajada, y entonces esta película fue la que lo volvió a como lanzar, incluso hasta llegarse a ganar un Oscar un año después con Los Intocables, y bueno, de ahí hasta que se retiró, mejor dicho. Que la última creo que fue La Liga de los Hombres Extraordinarios, me parece la última que hizo.
Y él estaba filmando, curiosamente, cuando filmó El nombre de la rosa, estaba filmando la de Highlander. Él estaba haciendo el papel de... pues ahora sí que el maestro casi de Highlander, ¿no? de Christopher Lambert, me parece. Muchas tomas del interior se filmaron en el monasterio de Everbach. Sí se construyó, digamos, la torre, digamos, para la película, pero no había nada dentro. Ahí es lo que te comentan. Los interiores se filmaron en el monasterio de Everbach, que se encuentra cerca del río Rin. Entonces los interiores son en otro lado. Cuando Jean-Jacques Annaud conoció a Umberto Eco, le dijo que sentía que el libro había sido escrito personalmente para que lo dirigiera, debido a su fascinación por las iglesias medievales, más que nada. Jean-Jacques Annaud se me hace un cineasta interesante, no se me hace genial, pero sí tiene cosas muy buenas. La Guerra del Fuego, por ejemplo, El Oso también es buena película. El Nombre de la Rosa, digamos. El Amante también, digamos que está como, no es tan irregular, pero no se me hace genial. Entonces, se había especulado que esta película era... fíjense, este dato está interesante. Este dato está muy, muy interesante. Star Wars, ¿qué tiene que ver Star Wars con esto? Bueno, pues ahí les va. ¿Qué tiene que ver Star Wars con El Nombre de la Rosa? Es una especulación, pero bueno, está interesante. Entonces, es que esta película fue una de las influencias de George Lucas, que tuvo George Lucas para el episodio 1, que es el de 1999, para La Amenaza Fantasma, y que William von Baskerville, o sea, digamos, Yazzo de Melk, fueron sus modelos para lo que sería el personaje de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Es cierto, ya después analizando, bueno, una versión un poquito más infantiloide, digamos, de ellos, pero sí, más o menos por ahí va. Sí, Atzo y Guillermo son Qui-Gon Jinn y ¿cómo se llama? Obi-Wan. A ver, déjame ver si tengo algún comentario por aquí. Saludos. Miren, ya tenemos 8 reproducciones, qué buena onda. Ya subimos. Saludos a los que se van conectando. Ahorita ya estoy con la parte de la película, con datos de la película interesantes, como para trivia, para conversar con sus en sus cafés. Si quieren una plática acá sobre El Nombre de la Rosa, bueno, pues pueden hablar de esto. Entonces, vamos con otro dato curioso. Otro dato curioso es ahorita hay otro de Star Wars. Ahorita este es el primero de Star Wars con El Nombre de la Rosa. Cosas que dices, caray, que tendrían que ver, pero sí tienen un poquito. Valentina Vargas, que es la chica que aparecerá después en la película, que es, digamos, el amor de Atzo, de la que se enamora, la chica, sin nombrar tal cual, fue la sustituta, digamos, de Matilda May, que tuvo que rechazar el papel porque tenía en la agenda apretada y tenía otra película que hacer. Matilda May, no sé si la conozcan, pero es una mujer que era hermosa. Es la protagonista de Life Force, que es la única... Ahí tiene otras películas, yo no las he visto, nada más he visto Life Force, pero es una mujer hermosa. Estaba hermosa esa mujer. A ver si les puedo enseñar una foto. Déjenme rápidamente bajarla. Para los que no la conozcan, porque seguramente no hay mucha gente que no la conoce. Digo, hay mucho, incluso que ni siquiera yo creo que han de conocer la de Life Force, que a mí se me hace una película entretenida, siempre me gustó. Sí tiene sus cosas churronas, pero también tiene buenas cosas, esa de Life Force. Miren qué bonita era Matilda May. Ahorita se las enseño. Aquí está, miren. Déjenme guardar la imagen y se las enseño. Ella iba a ser la pareja, digamos, de Christina Slater aquí en esta película. A ver, vamos a ver. Hijo, es que hacer todo un show aquí para que puedan bajar la imagen. A ver, vamos a ver. Coméntenme ahora sí que algo que quieran mencionar. No se queden callados. Recortar. A ver, déjenme guardarla y se las enseño.
a Matilda May. En esa de Life Force pues sale casi sin ropa en la mitad de su papel. Pero sí, para mí fue un impacto ver Life Force tan chavito. Yo la vi a los 10 años. O sea, a los 10, 11 años estaba viendo esa película. Obviamente la pasaron creo que en el canal 13. En el canal 13, en el canal 7. Y no, pues sí, la verdad es que sí, uno sí se queda con la boca abierta. Y ya que vi la versión completa, pues más, ¿no? Y incluso les puedo decir que todavía es una mujer muy atractiva, Matilda May. Entonces déjenme pasarla, nada más para que la puedan ver. Matilda May. Vamos aquí al OBS. Ay, a ver, OBS, ¿qué onda? Aquí está. Miren. Ahora sí que uno de mis primeras fijaciones libidinosas de mi juventud. Ahora vamos a ver. Aquí está. Esta es Matilda May. Mira qué mujer tan bonita, ¿no? Ahí es un vampiro cósmico. Un vampiro extraterrestre. Hermosa Matilda May. Ella iba a ser la chica, ahora sí que la novia, pero no pudo precisamente por esta película. Les recomiendo vean la de Life Force. Me parece que es de Top Hopper. Me parece que es del que hizo Poltergeist. Dicen que la novela es también casi no le gustó al autor la película. Pero bueno, eso ya no se me hace raro. Entonces vamos con otro dato curioso. Otro dato curioso dice: uno de los actores considerados para el papel de Salvatore, que es el papel de Ron Perlman, fue Franco Franchi, popular comediante de payasadas de bajo presupuesto de Italia, conocido por sus expresiones de cara de goma. Rechazó el papel a pesar del reconocimiento internacional que trajo, porque quería mantenerse fiel a su imagen de comediante. O sea, eso va para quién, para Eugenio Derbez, que no haga cosas dramáticas. Es muy malo como actuando cosas dramáticas. Bueno, hasta incluso en su película esa de No se aceptan devoluciones, de más de mala su actuación. Ese cuate es como para televisión, se acabó. Este sí lo reconoció. Digo, hay grandes cómicos que hacen grandes películas. Después uno es Tom Hanks, ¿no? Otro que quiso hacer eso es Jim Carrey, aunque no creo que no le ha salido del todo bien, pero hay cosas interesantes de Jim Carrey como actor serio. Una pues es la de Man on the Moon, ¿no? Que ahí ya después viendo el documental siento como que sí se la jaló un poco en el método, pero bueno, digo, a mí cuando vi la película me gustó su actuación, realmente me gustó. Entonces vámonos con otro dato curioso. En el comentario de un DVD de esta película, el director Jean-Jacques Annaud eligió al actor Ron Perlman como un profesional, al actor Ron Perlman como un profesional con el que es muy agradable de trabajar. Perlman también interpretó papeles en The Quest of Fire de Annaud, que es la Guerra del Fuego, que se llama la Guerra del Fuego, y Enemy at the Gates, también con él. Ese es del 2001. Sí, de hecho, pues ya saben que es muy amigo también de Guillermo del Toro, ¿no? Es así como que muy cuate. Y es muy carismático el señor. Ya está grandezón, ya va para los 70, yo creo. Pero vaya, incluso en esa de Hellboy, a mí la última que salió con otro actor, que es el de Stranger Things, que a mí en lo personal no me cae muy bien ese actor. Que también va a salir, me parece, en la película de La Viuda Negra, que flojera, pero bueno. Con Scarlett Johansson, híjole, no se me hace muy carismático él. Él me parece que es el esposo de una cantante inglesa que se llama, que es como se me figura un poco esta Natalia Lafourcade, esta Lily Allen, parece que es su esposo. Entonces, bueno, la banda inglesa rock gótico The Fields of Nephilim usa muchas muestras de esta película entre las pistas de su oscuro y atmosférico álbum de rock gótico de Nephilim. Okay. Iba a sacar una imagen de ese grupo, pero ya no me dio tiempo, entonces se las debo, pero ahí pueden buscarla. Se llaman The Fields of Nephilim, así se llama el grupo, así como los campos de Nephilim. No sé qué será Nephilim a ciencia cierta, pero bueno, si quieren buscarlo, ahí está.
Este dato lo voy a dejar al final. Este va a ser el último dato que voy a mencionar, que es sobre Humberto Eco. Entonces, entre los actores considerados para la película se encuentran John Huston, que iba a ser precisamente Jorge de Burgos, Jack Palance, que iba a ser Malaquia, Adolfo Celi o Philippe Noiret, el abad, Jean Roquefort, que era Bernardo Gui, que es el inquisidor, y Michel Galabru, que era Remigio. O sea que había otros actores contemplados para la película. No me imagino mucho a John Huston, aunque bueno, pues, igual sí le hubiera quedado. Nada más que creo que estaba enfermo. Entonces, otra de Star Wars. Ahí va otro Star Wars. Dato Star Wars del nombre de la rosa. Este es un segundo dato que dije, mira, está interesante. Entonces dice, la capa que usó Sir Alec Guinness en su papel de Obi-Wan Kenobi de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, puede haber sido utilizada para disfrazar a uno de los monjes de esta película. La capa era propiedad en ese momento de Beermans. Beermans es una casa de suministro de vestuario británica que era una de las varias compañías de las que se obtuvieron los trajes para esta película de Nombre de la Rosa. O sea que probablemente hayan de su capa su capuchina en la película Nombre de la Rosa, porque pues, a lo mejor si dijeron, pues ahora le mete esa también es como del estilacho de los franciscanos. Bueno, ese fue el segundo dato Star Wars. Dice, bueno, este dato está más eroticón, que dice, en medio de la escena del sexo entre Valentina Vargas y Christian Slater, se ve a ella tomando un parche y poniéndolo en su parte, digamos en su vagina, para evitar el contacto directo entre sus genitales y las de Christian Slater. O sea, digo que no tenían que rozar. Aparte, Christian Slater tenía 15 años. O sea, digo, yo creo que estuvo bien que lo hicieran. Ella tenía 20. Si no, ya ven cómo les va después, ¿no? Pregúntenle a la Just Stop. Perdón, tenía que sacar el chiste de momento. Entonces, bueno, en medio de la escena, bueno, eso ya lo vimos. Dice, el mismo año Sir Sean Connery protagonizó Highlander, que es la que ya les había comentado, en la que interpretó al guerrero egipcio de 2437 años Juan Sánchez Villalobos Ramírez, quien es mentor del inmortal escocés del siglo XVI Conor MacLeod, que es Christopher Lambert. Ese es otro dato. Y el dato con el que voy a finalizar el programa, ese sí es el que dije, wow. O sea, ¿qué pasa? Que a varios les pasa. Ahora sí que a varios les pasa. Y es este para que más o menos veamos que las 3 obras que hemos comentado en estos programas tienen eso un poquito en común. Dice, a pesar del éxito comercial y crítico del libro original, el escritor Humberto Eco estaba molesto por su popularidad en comparación con sus otras novelas. O sea, lo mismo que le pasó a Anthony Burgess con La Naranja Mecánica. Dice que consideraba muy superiores, lo mismo exactamente. Entonces, pero que nunca alcanzaron el mismo nivel de fama. Y es cierto, ninguno tiene la fama del Nombre de la Rosa. Unos años antes de su muerte, Eco llamó a El Nombre de la Rosa su peor novela. O sea, de plano dijo, este es lo peor que he hecho. Fue la primera, aparte. Y afirmó, odio este libro y espero que tú también lo odies. O sea, de plano. Dice, he escrito 6 novelas. Las últimas 5 son mejores, pero el más famoso es siempre el primero. A partir de 2019, ninguna de las otras novelas de Eco ha recibido una adaptación cinematográfica. Cierto, muy cierto. Entonces, pues ya es síndrome, porque también con Anthony Burgess también pasaba lo mismo con La Naranja Mecánica, que decía, pues es que yo tengo mejores novelas y la única que recuerdo, esta opacó a las otras. Entonces, pues como que no se le hacía justo, pero aunque siento que en esa parte el arte no puede ser tan justo, digamos. O la apreciación del público, no sé, en lo popular, hasta dónde llegas. Y a Mario Puzo también lo comentó, como lo mencioné en los programas del Padrino, que él decía que el Padrino hasta le hubiera gustado echarle más ganitas porque de plano se quedó como corto y tiene mejores novelas que el Padrino, pero el Padrino evidentemente es su obra más famosa y la que le dio fama y la que le dio todo, digamos. Mario Puzo no se queja tanto, digamos, de la repercusión de su novela, aunque sí dice que tiene mejores, pero Anthony Burgess sí dijo, La Naranja Mecánica no es ni la mejor ni mucho menos,
pero sí es la que todos van a recordar y opacó a todas las demás, ¿no? Entonces, pues por ese lado, ahí sí hay como un paralelismo entre los autores que hemos abordado. Entonces, bueno, yo creo que ya son 9:30, ya son casi 9:30, entonces ya llevamos más de hora y cacho de programa. Yo creo que aquí le paro. Agradezco su audiencia. Voy a ver si tengo algún comentario. Ok, no tenemos comentarios, pero llegamos a 8 playbacks. O sea, eso está muy bien. Muchas gracias. Más seguro el martes. Nos vemos para seguir con El Nombre de la Rosa. Ya es más, ya se va agilizando la trama en cuanto a lo que va pasando. Ya no es tan teórico así como en esta parte. En la primera parte les digo que las primeras 100 hojas, hasta el mismo Humberto Eco dijo que tenías que pasarlas para poder entrar a la abadía y todo lo que pasa ahí. Entonces por eso es un poquito pesado cuando habla de toda esta concepción de la iconografía medieval y de todo lo que eran los santos y las santas y toda esta cuestión histórica de los franciscanos y los benedictinos y todas las órdenes que había en Europa. Entonces esa era la parte pesada. Todavía queda una colita de esta parte, pero ya después ya se va agilizando la anécdota. Digamos que ahí sí ya se va emparejando más con la película, porque hasta donde voy en la película, si la ves, apenas es el minuto 20, o sea, porque obviamente todas estas secuencias las pasan así, sí, esto no importa tanto, órale, ya, a ver, tiene un diálogo ahí de 2 minutos, es comprensible, pero quizá esa era una de las cosas que también no le gustaba mucho a Humberto Eco, que decía, bueno, a final de cuentas es una bonita película, ¿no? Que fue lo que él comentó, ya después creo que eso lo dijo en 2011, no recuerdo cuándo lo dijo. Dice, ya no me parece tan mal, porque no había quedado muy contento con el resultado, pero bueno, o sea, digo, la adaptación cinematográfica es todo un arte, ¿no? Que es precisamente lo que estamos hablando en estos programas. Y bueno, no sé qué les haya parecido, les agradezco mucho su audiencia, la verdad está muy interesante. Quería hacerlo mañana, pero híjole, mañana viernes no sé cómo ande de tiempo. Si lo llego a hacer mañana, lo anuncio en Facebook. Y pongo la premier. Si veo que todo se pone para mañana, a lo mejor mañana entro al aire. Si no lo pongo para mañana, es seguro el martes. Ahora sí, seguro el martes. Y ya le seguimos hasta que más o menos acabe, porque sí está un poquito largo toda la información. Y bueno, pues muchas gracias. Yo fui Iván Sánchez. Los espero en el próximo programa. Vamos a seguir con El Nombre de la Rosa. Sería el tercero. Este es el segundo entre comillas, porque el primero fue las apostillas. Un poco hablar de las apostillas del Nombre de la Rosa. No lo mencioné todo, lo de las apostillas. Pueden conseguir el libro también. Pero sí mencioné cosas interesantes que él narra sobre el título, vean el programa anterior. El programa anterior a este, ahí van a ver más o menos lo que plantea Humberto Eco sobre las novelas, sobre la narrativa, sobre la novela, sobre todo eso, sobre cómo construyó El Nombre de la Rosa. Muy interesante. Y bueno, esto ya es la anécdota, esto ya es, digamos, la anécdota, el concepto, lo que hay detrás de la historia. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Este fue el programa del día 1 de julio del 2021 y nos vemos a la próxima. Bye bye, chao. Lean. Lean y vean películas. Órale, bye.